con la clase de magnetismo. Lo primero que se puede comentar de magnetismo es que el magnetismo es una propiedad que se descubre en una zona de Grecia llamada Magnesia, y estas rocas tienen la propiedad de atraer metales. De ahí el nombre de magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe de los imanes? Bueno, que tienen polos. Tienen polos, que no es lo mismo que el más y el menos de las cargas. No existe en magnetismo el polo más y el polo menos. En magnetismo existen el polo norte y el polo sur, en clara comparación con la Tierra, ya que la Tierra a escala global se comporta como un imán. Entonces la Tierra es un gran imán. ¿Y cómo uno lo sabe? Bueno, lo sabe porque se construyen unos aparatos como este, que se llaman brújulas. Y las brújulas tienen una pequeña aguja imantada, y esa aguja imantada se orienta apuntando en dirección de uno de los polos magnéticos globales que tiene la Tierra. Así que ahora lo que vamos a hacer, mientras avanzo con la diapositiva, supongo que todos alguna vez han visto una brújula. Yo sé que ahora hay brújulas en los teléfonos, pero las reales están hechas con un pequeño imán. Entonces voy a dejar una ahí para que la vayan haciendo circular. Luego las voy a recuperar para una demostración que vamos a hacer en clase. Bueno, algo que ya podrán notar en esta figura o en esta representación tiene que ver con el hecho de que al magnetismo se le asocia un campo, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? Porque tengo ya aquí en esto dibujado la representación de las líneas de campo. Las líneas de campo, a diferencia de las líneas de campo eléctrico, de alguna manera uno las puede llegar a visualizar. Si es que alguna vez han tomado un poco de tierra, la tierra se puede tirar en un papel blanco y poner un imán en la cercanía, hace que las limaduras de hierro que tiene la tierra se alineen también de esta manera como las brújulas. O sea, las pequeñas limaduras se comportan como las brújulas y se alinean entonces de alguna manera haciendo tangente a las líneas de campo. Es decir, que la alineación de la brújula deberá ser paralela al vector que vamos a asociar a este campo magnético. Otra cosa que les puede llamar la atención es que los polos aquí están cambiados, ¿no? ¿Lo ven, no? Eso no es un error de tipeo. Si ustedes miran la brújula, la que andan circulando, por ejemplo, tienen una parte que es roja, que es la que indica cuál es el polo norte de ese pequeño imán. Y la aguja roja es la que se orienta más o menos en nuestra ubicación hacia el norte geográfico. Y la única forma que un polo norte se alinea en una dirección es que en esa dirección está el polo sur magnético. Por lo tanto, en la dirección norte, en nuestra dirección norte geográfica, está el polo sur magnético. Nosotros tenemos, entre comillas, la suerte de que el polo norte y el geográfico y el polo sur magnético están más o menos en la misma dirección, porque no coinciden geográficamente esos dos lugares. Está marcado la posición en diferentes épocas. La figura que está ahí es una representación hecha con Google Maps y está marcado la ubicación del polo magnético. Se determina por expediciones, es decir, tiene que ir alguien a esos lugares y buscar físicamente dónde está el polo. Y acá está el polo geográfico, ¿no? Aquí, este punto donde intersectan estas líneas corresponde al polo geográfico,
y el polo magnético está en otra ubicación, dependiendo del año, significa que de alguna manera ese eje magnético está cambiando respecto del eje geográfico. Y claro, además se está acercando hacia el polo, pero no necesariamente va a pasar por esa región, puede pasar de largo. ¿Se puede predecir ese cambio? Me imagino que se podrá predecir, pero yo creo, la verdad que no estoy al tanto, pero yo creo que esto no hay un modelo que pueda explicar completamente este fenómeno. Entonces, para tener un modelo predictivo se requiere tener un modelo muy bueno de cuál es la causa y el origen de esto. Y me parece, hasta donde yo sé, que ese modelo no está todavía concluido. Bueno, esto de acá es el norte de Canadá. Esto que está acá es el norte de Canadá. Entonces significa, volviendo a la presentación, que nosotros tenemos de cierta manera la suerte de que el polo está más o menos en la misma línea. Pero por ejemplo, una persona que vive en África, el polo norte geográfico está en una dirección y el magnético está en otra. Entonces la aguja no apunta precisamente en la dirección, o más o menos en la dirección del norte, sino que tienen que, dependiendo de la ubicación geográfica, hay que hacer un cálculo para determinar dónde está el norte real. Como les decía, nosotros, con nuestra ubicación particular en el mundo, tenemos más o menos la fortuna que los dos están cercanos de la misma línea. No exactamente, pero más o menos están muy cerca. Entonces la aguja, para el caso nuestro, apunta con bastante certeza hacia la dirección norte, pero eso no es así en todo el mundo. ¿Quién? ¿Dónde? Christopher. ¿Por qué se denotaron como inverso al geográfico y no igual? Porque el geográfico es el original. Y luego... ¿Y luego se descubrió lo que pasaba con el magnetismo? Lo que pasa es que cuando tú estudias las propiedades de los polos magnéticos, son similares, no igual a lo de las cargas. Es decir, los polos similares se repelen y los opuestos se atraen. Entonces ocurre que la agujita de color rojo en las brújulas que andan dando vuelta ahí es un polo norte. Entonces la única forma de que el polo norte magnético de la brújula apunte hacia el norte geográfico, o más o menos hacia el norte geográfico, es que en esa ubicación o en su cercanía está el polo sur magnético. Bueno, la representación del magnetismo se da a través de, ya sea o líneas de campo o vectores de campo, y de forma muy similar a como lo vimos en el caso del campo eléctrico. Los vectores de campo y las líneas de campo están íntimamente relacionadas. ¿Cómo uno puede más o menos intuir o saber cómo son las líneas de campo? Bueno, las brújulas son imanes de prueba. Son imanes de prueba en el sentido de que su propio magnetismo es pequeño respecto al magnetismo global en el cual están inmersos, y su alineación es tangente a la línea de campo. Por lo tanto, si uno pudiera de alguna manera tomar brújulas y moverlas por distintos lugares de la Tierra, podría reconstruir cómo son las líneas de campo, que no son tan perfectas y tan bonitas como están en este dibujo. ¿Profe? Dime. ¿Qué vectores dijo que son esos que son tangentes a los del campo? Lo que está acá son la representación de las brújulas. Ah, las brújulas. Sí, lo que está ahí son las brújulas, pero el vector de campo debería ser paralelo a esa alineación. Paralelo a los imanes y, perdón, a la brújula y tangente a la línea de campo. ¿Qué unidad es el campo de la Tierra? Tesla. ¿Alguna equivalencia? Cuando aparezcan las leyes que permitan determinar la magnitud del campo magnético, uno puede hacer análisis dimensional. Antes de eso, simplemente una unidad. Ahora, el campo magnético respecto de esta unidad, que ya vamos a aclarar en qué consiste, es pequeño. 10 a la menos 5, un valor pequeño respecto de esa unidad. ¿Profe?
¿Cómo es el campo magnético de la Tierra con respecto al campo gravitacional de la Tierra? Es que son dos campos de naturaleza completamente diferentes. El campo gravitacional de hecho es radial, ¿no? O es más o menos radial, y este es tangente más o menos a la superficie. Entonces son campos de naturaleza diferentes, tienen unidades diferentes y actúan sobre objetos diferentes. Este campo magnético actúa sobre otros imanes. Es decir, si yo lanzo un objeto acá que no tiene imanes dentro, no siente esta existencia de este campo. ¿Más dudas o preguntas? ¿Dónde? Dime. Tesla. Bueno, como les decía, el Tesla respecto al campo de la Tierra es pequeñito. O sea, el campo de la Tierra es pequeño respecto a esta unidad. Se suele usar otra unidad para medir el campo de la Tierra, que es el Gauss. El Gauss es la típica unidad que se usa para medir campos similares a los de la Tierra. Aquí aparecen algunos imanes algunos campos magnéticos que están asociados a ciertos objetos, máquinas o en este caso de nuestro propio cuerpo. El F significa femto. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esa unidad? Sí. ¿Ya? ¿Quién sabe entonces cuánto es esa unidad? 15, un poco más abajo. Ya, la menos 15 dicen acá, el resto. Sí, pues no. Ya, misión para ustedes entonces es averiguar y después decirme cuánto vale la equivalencia del femto. Y bueno, en el laboratorio lo más grande que se puede producir son 150 Tesla. Vean que respecto de dial a menos 5, un campo extremadamente intenso comparado con el campo de la Tierra, siempre un respecto de la Tierra. Si uno tiene contacto con ese campo, ¿le pasa algo? Bueno. La verdad que nunca he estado sometido a un campo como ese, pero hay equipos médicos que probablemente uno de estos dos que ocupan campos magnéticos. De hecho, no recuerdo en este momento el nombre del equipo, pero son unas estructuras que tienen como un cilindro dentro donde se meten las personas. Las personas que tienen alguna estructura metálica en su cuerpo no pueden entrar la resonancia magnética. Incluso algunas personas que tienen tatuajes tienen algunos problemas, si es que tienen metales. Así que no es recomendable hacerse tatuajes si piensan tener algún accidente que los lleve a ese equipo. MRI, la unidad de resonancia magnética. Sí, pero no recordaba la abreviación. Entonces MRI es la resonancia magnética. ¿Más dudas, preguntas? ¿A qué se refiere con expulsado? Que expulsado significa que en un campo... Así es, sino que se acumula en un corto periodo de tiempo. ¿En qué consiste esta experiencia? Esta experiencia consiste en que cuando yo enciendo esta fuente, aquí tiene dos selectores, uno que es para, con esta perilla, variar la corriente o la diferencia potencial. Entonces, dependiendo de dónde la pongo, es lo que puedo ajustar. La voy a ajustar en corriente de manera que yo progresivamente vaya aumentando el valor de la corriente. Entonces, ahí está el mínimo. En realidad, siempre uno tiene que poner estas cosas al mínimo para no quemar la fuente. De todas formas, ando con un... no, ando con un fusible en caso que se queme, porque suele pasar que se quema cuando uno no la trata con la suficiente precaución. Entonces acá hay dos terminales y simplemente estos son cables que se conectan a este alambre. Entonces la corriente circula
por este camino cerrado no hay ninguna resistencia de por medio, es simplemente el alambre. Por lo tanto, como no hay resistencia, la única resistencia del circuito es la misma resistencia del conductor. Eso va a significar que la cantidad de corriente que puede pasar por esto es elevada. En algún momento, de hecho, va a salir olor a quemado, no hay que asustarse. Hasta que no explote nada, ni salga humo de nada, no hay que asustarse. Y si eso ocurriera, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Gritar y salir pisándose uno a otro por las puertas. Ya, vamos a hacer funcionar entonces el equipo. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Las brújulas están todas apuntando más o menos hacia allá. Voy a apuntar todo el ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir cuando conecte la corriente? A ver, da uno. Te irá a pasar algo en la brújula, ¿no? Ya, aún acá dicen que apunta hacia afuera. ¿Alguien tiene algo diferente que proponer? ¿No? Ya, veamos qué pasa. El numerito acá va a marcar la corriente en amperes. Y a medida que yo aumente la corriente, tienen que mirar lo que ocurre ahí con la brújula. Voy a comenzar. Típicamente el efecto no se nota tanto como cuando yo apago esto, se ve de golpe. Sí, hay una que está con problemas. Vamos de nuevo. Sí, se ven, a ver de esto. Que si las brújulas están con problemas no hay mucho que hacer. Ya, siguen apuntando hacia allá, ¿no? Sí. Volví a cero, vuelvo a conectar y aumenta la corriente. Ya, por lo menos estoy seguro que hay dos que se mueven. Esto de acá no pasa nada. No, no me electrocutaré. Bueno, ya se siente el perfume típico del... Pero puedo tomar una de estas que funcione y hacerla y moverla en diferentes lugares de este disco, ¿no? Los que están más cerca que ven. ¿Ven algo, no? Sí, sí. Y ahora cuando apague, vuelve a apuntar hacia allá, ¿no? Entonces, de los que están más cerca, ¿quién me resume qué es lo que ocurrió? Mientras se quita un poco, mientras baja la temperatura de esto. ¿Quién me resume lo que se vio? La brújula apuntada en la dirección del campo, está en la línea de campo. Ya, antes de que encienda la máquina, entonces la brújula apunta en una cierta dirección que más o menos sabemos que debería ser ¿cuál? De campo magnético. Ya, más o menos hacia el norte geográfico, ¿no? Más o menos, ya sabemos que no es exactamente así, pero en buena aproximación más o menos hacia el norte geográfico. Y cuando conecto la corriente y la llevo al máximo, ¿qué es lo que ocurre con la brújula? Ya, pero las líneas yo no las veo. ¿Qué es lo que vemos sobre la brújula específicamente? ¿Qué le ocurre a la brújula? Ya, cambian en la dirección en la que apuntan. ¿Y en qué dirección apuntan ahora? Ya, pero los vectores y las líneas son representaciones mentales nuestras. Lo que me importa son qué pasa con la brújula. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo y lo que quiero es que intenten pensar una frase que resuma lo que ocurre con la brújula sin aludir ni a los vectores ni a las líneas de campo. Porque luego lo que vamos a hacer es con la brújula tratar de reconstruir las líneas de campo. Entonces no podemos usar las líneas de campo para explicar lo que sí uno debiera poder encontrar una relación entre una cosa y la otra, que fue lo que hizo Oster por ahí en 1800.
Fue el primero que hizo este experimento. El resto replicamos esto, pero los créditos son del personaje aquí. Vamos entonces, estamos al mínimo y siguen apuntándose ya, y ahora progresivamente aumento. Ahí se ve que cambió la dirección. ¿Cómo quedan las direcciones respecto de cómo estaban antes, o de respecto del alambre o algo así? Yo voy a cambiar de posición algunas de estas para que vean que no es que apuntan en la misma dirección, sino que en la medida que yo cambio cuando uno tiene más brújula no tiene que hacer esto, pero cuando cambio las brújulas de posición cambian también de orientación. Ya, ¿alguien podría resumirlo? El campo está... Ya, tú dices que debiera haber un campo que es... ¿Qué significa eso? que cuando mueve la brújula, ¿Ya? si no va... no, que no veo muy bien el color de la brújula. Acá el rojo está apuntando hacia allá y aquí está apuntando hacia ti. Sí. El campo va en dirección a este. Ya. ¿Alguien más? ¿O alguien que pueda completar o complementar lo que... ¿Cuál es tu nombre? Tú. Carlos. Ya, lo que Carlos acaba de decir, ¿alguien que lo pueda complementar? Ya, veamos qué dices tú. La brújula apunta perpendicular a la dirección del cable. Ya, bueno, en realidad si los pusiera de otra manera, bueno, por el hecho de que, a ver, vamos a apagar aquí para que nos siga el olor. Las brújulas tienen aquí dentro, pueden rodar libremente porque tienen un punto pivote. Hay una pequeña agujita sobre la cual flota más o menos, que tiene un punto de apoyo. Entonces si las pongo así ya deja de tener sentido. Pero sí, creo que lo que han dicho es representativo, ¿no? ¿Hay alguien que crea que no era así como lo decía Carlos? Cuando hablamos de electricidad y específicamente campo magnético, hablé de dos componentes. Una que eran las fuentes de campo y la otra que era el campo propiamente tal. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes de campo eléctrico? Las cargas. Las cargas son las fuentes de campo eléctrico. Entonces, de manera similar, y en el caso de la gravedad, la masa es la fuente del campo gravitacional. Es decir, tenemos por una parte campos y la otra fuentes de campos. De hecho, la ley de Gauss, por ejemplo, nos permitía de cierta manera asociar, era una ley que asociaba de cierta manera las fuentes de campo, las cargas, con los campos. En realidad era con el flujo, pero el flujo está relacionado con el campo. Así que hay una relación, o hay leyes que van a permitir establecer una relación entre las fuentes de campo y las magnitudes y las direcciones de esos campos. En el caso del campo magnético, las fuentes de campo magnético son los imanes, que fue lo primero que se descubrió en la antigüedad, y de hecho las brújulas son pequeños imanes, y lo que nos muestra el experimento de Oster es que además las corrientes son fuentes de campo magnético. Este descubrimiento, o los resultados de este experimento que fueron publicados, no recuerdo exactamente el año, pero dentro de los primeros 15 años de 1800, fue tremendamente revolucionario. Puede parecer que es un experimento no significativo, pero la verdad es que la corriente eléctrica, que era un fenómeno ya estudiado en aquella época, no tenía nada que ver con los imanes. La corriente eléctrica era un fenómeno completamente inconexo con los imanes. Entonces el hecho de que de cierta manera las corrientes eléctricas se comportaran como imanes fue un descubrimiento tremendamente revolucionario. Y vamos a estudiar ahora qué consecuencias trae este descubrimiento en el conocimiento humano y en los modelos que podamos construir de la naturaleza. ¿Cómo se determina la dirección del campo magnético? Usando lo que vamos a llamar la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha funciona con, vamos a poner aquí, y es corriente convencional. O sea, corriente convencional es la letra I. Entonces se usa la regla de la mano derecha.
Entonces, regla mano derecha. Si alguien es zurdo, puede usar la regla de la mano izquierda usando ¿qué corriente? ¿Cómo se llama la corriente que va en dirección opuesta a la corriente convencional? La corriente opuesta a la corriente convencional, ¿cómo se llama? Corriente electrónica, así es. O sea que si alguien no es diestro, puede usar la misma regla con la mano izquierda, pero usando la corriente electrónica. ¿Listo? La corriente real se llama corriente electrónica en los conductores metálicos. O sea, no basta decir menos I o decir la corriente real, hay que saber que esa corriente se llama la corriente de electrones o corriente electrónica. Bueno, la ley de Gauss, entonces ahora se podría ser aplicada, ¿no? La ley de Gauss, entonces, las fuentes del campo magnético son los polos magnéticos. Las fuentes del campo magnético son los polos o en lo que se suelen llamar monopolos. Y hay dos tipos de monopolos, los polos nortes y los polos sur. Y serían equivalentes a lo que sería la carga para el campo eléctrico, serían los polos. No es que existan cargas magnéticas. El nombre técnico del equivalente a la carga para el campo magnético son los polos. Y hay entonces polos norte y polos sur. Y los nombres provienen justamente de la denominación geográfica. Ahora, lo que se ha evidenciado experimentalmente es que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero. Entonces, esto de acá es empírico. ¿Cuál es la razón de esto? No se sabe. Esto es empírico. Experimentalmente se ha observado que el flujo del campo magnético en una superficie cerrada es siempre cero. Bueno, ¿qué significa para el caso de la ley de Gauss para el campo eléctrico? Que el flujo en una superficie cerrada del campo eléctrico sea cero. Bueno, uno siempre puede considerar la solución trivial de decir que el campo vale cero. Pero en realidad esta solución no es interesante. Porque claro, si el campo es cero, inevitablemente el flujo es cero. Entonces esta situación no es de interés. No es de interés. ¿Listo? Entonces lo que me interesa es cuando el campo es distinto de cero. Es decir, la situación en la cual el flujo es cero, pero el campo es distinto de cero. Entonces, ¿qué situación interesante puede ocurrir acá? Bueno, la situación interesante es que en el interior de las superficies hay cargas. Entonces, hay cargas al interior de la superficie gaussiana S. ¿Listo? Entonces, ¿en qué situación en una superficie gaussiana S puedo tener que el flujo sea cero? Bueno, si la carga neta encerrada es cero, entonces el flujo inevitablemente es cero de acuerdo a la ley de Gauss. Y entonces, para que la carga neta encerrada, habiendo carga en el interior, sea cero, tenemos que tener una configuración, por ejemplo, la de un dipolo. Pensemos en el caso en el cual tenemos una carga más E y una carga menos E. Entonces, en esa situación, tenemos una carga más E menos D menos E. Entonces, la carga neta encerrada vale 0. Entonces, aquí tenemos Q neta encerrada igual 0. Y en ese caso, inevitablemente, el flujo del campo eléctrico en la superficie cerrada vale 0. Hay cargas, hay campo, pero el flujo es 0. Claro, también uno podría tener
otra posibilidad acá, que no es la que nos interesa, cargas fuera de S, ¿no? Si las cargas están fuera de S, hay campo en la superficie, pero el flujo neto es cero. Bueno, volvamos entonces, analicemos entonces ahora la situación para el campo magnético. Entonces, el flujo ahora de B igual 0. Entonces, también vamos a tener la situación en la cual el campo magnético sea 0, pero esa situación no es de interés. Claro, si el campo magnético es 0, el flujo es 0 a través de la superficie cerrada y por lo tanto esa situación. Y hay otra situación que tampoco nos interesa, que es imanes fuera, ¿no? Vamos a poner aquí polos. Polos fuera de S. ¿Listo? Ahora, la situación realmente interesante es la situación en la cual dentro sí hay polos. O sea, tenemos campo distinto de 0 y hay polos al interior de la superficie. Habiendo polos al interior de la superficie, entonces la situación que deberíamos tener es un equivalente a esta del dipolo, pero ahora con un imán, ¿no? O sea, el imán que yo tengo aquí adentro va a tener un polo norte y un polo sur. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la suma de los polos voy a poner aquí, polos es 0. ¿Listo? Ahora alguien podría decir, pero se me ocurre la idea de que ahora lo que voy a hacer es elegir una superficie que encierre solo mi polo norte. ¿Listo? Me voy a dar una superficie gaussiana de forma tal que esta superficie gaussiana encierre solo al polo norte. Bueno, las observaciones, porque esta ley de Gauss es resultado empírico. ¿Listo? Esto es un resultado empírico. Entonces, los resultados empíricos lo que dicen es que eso no es posible porque el flujo es siempre 0. Entonces, lo que ocurre, o lo que debería ocurrir, es que este polo norte se convierta ahora en un dipolo. Un polo norte, un polo sur, e inevitablemente este otro que está afuera también se tiene que convertir en un polo norte y un polo sur. ¿Listo? Y si uno repitiera el proceso, podría decir, pero ahora voy a encerrar este otro polo norte y eso se repetiría hasta que se reduzca a 0 la posibilidad de tener, o sea, cuando se haga infinitesimal este imán, esta ley se va a seguir cumpliendo, por lo menos hasta donde se ha visto experimentalmente. Entonces, el resultado de esto es que en la naturaleza no se han observado monopolos magnéticos. Hay teorías cosmológicas que indican que en el universo temprano sí existían estos monopolos, pero las observaciones de la naturaleza en la actualidad nos muestran de que al parecer esta configuración de monopolos aislados o de polos aislados es imposible. Ok, esto es todo lo que tenía que contar por el día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión.